Buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Bueno, le damos bienvenida a nuestros hermanos que nos ven a través de plataforma, en el lugar donde estás, en el Perú, en cualquier rincón donde Dios te ha puesto, que entendiendo que ahí es tu campo. Padre Dios, gracias, bendito Señor. Gracias por este momento tan importante y maravilloso que nos das, por permitir estar unidos, juntos, con una sola visión, como un solo pueblo, una sola nación de un solo Padre, que tú nos guías en todo tiempo, bendito Dios. En este momento, bendito Padre, abre nuestros entendimientos, denos sabiduría para poder proclamar que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, Dios viviente, para poder proclamar tu luz de Cristo donde sea que caminemos. Seas tú nuestro guía, nuestra fortaleza en todo tiempo. Gracias, amado Dios. Todo eso ahora en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Bueno, hoy día es un tema tan importante y lo mejor es por estos días, ¿no? que se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el ser humano, ¿cuántas veces se haya preguntado, y este nombre Jesús, ¿por qué tuvo que morir por nosotros? ¿Y por qué murió Jesucristo? ¿Por qué vino? ¿Y qué pasó después de la muerte? Es más que un tema muy importante esto, para el quien no sabe y para el quien sabe. Y para el que no sabe es lo peor todavía, porque vive una vida secular, de repente llevando un sufrimiento día a día y sin saber por qué. Y a veces las que conocemos, muchos de ellos aún todavía, porque Satanás creó una fortaleza en nuestro ser, ha hecho un hogar en nuestra vida y ha levantado incredulidad, ha levantado la desobediencia en nuestra vida. Es por la misma razón que Satanás siempre nos oprime en todo tiempo. Y a todos los que somos hijos de Dios también nos engaña, pero cuando estamos débiles. Y es importante que debemos siempre tener comunión con Dios a través de la oración. Y aparte de eso también pues conocer, escudriñar su palabra. Y a través de eso madurar en el Evangelio. Y si grabamos este Evangelio, que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente, creo que Satanás no podrá con nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:18. A ver si ya tienen encontrado un fuerte amén. 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 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, porque también Cristo padeció en una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, por llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Amén. En ese contexto también, todas las personas en el momento, tiempo de Dios, que cuando llega Dios en nuestra vida, en el horario, tiempo de Dios que ha creado para el hombre, en ese momento también de lo que tenemos un espíritu muerto, vivifica nuestro espíritu, toma vida en nuestro espíritu, y entonces también vamos, como somos hermanos menores de Dios, también esa consecuencia pasa con nosotros cuando aceptamos Jesús en nuestro corazón. Es vivificado nuestro espíritu. Amén. Dios preparó el Evangelio desde antes de la creación del universo, desde los tiempos eternos. Para Dios nunca es casualidad, nunca. En todo tiempo Él sabe nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Él sabe lo que nos falta, lo que nos sobra, porque según la palabra de Dios, el ser humano, o sea, nosotros ya nacemos con un plan de vida, con Dios que ya tenemos un destino, la hora
incluso el momento que nos vamos a ir delante de Él. Entonces, si Él sabe todo, es importante que nosotros debemos confiar, creer en su palabra y entregar toda nuestra carga. Amén. En Efesios 1:4 nos habla, Amén. según nos escogió antes la fundación del mundo, para que seamos santos, sin mancha delante de Él. Amén. O sea que santos, sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, cuando Jesucristo murió, Él nos limpió y Él dio su sangre, dio su vida para cumplir según la Escritura que ya estaba profetizado del Antiguo Testamento, empezando de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, y después 700 años antes que llegara Jesús en esta tierra. El libro de nos habla se me fue. Ya, en el libro de Isaías 7:14, la venida de Jesucristo. Entonces, todo es un cumplimiento de la palabra, todo el cumplimiento de la Escritura. Nada se escapa, todo tiene su tiempo en el horario de Dios. En Romanos también nos habla 16:25. El Evangelio, que es el Evangelio que la predicación de Jesucristo según la revelación, el misterio que está escondido y fue oculto y fue profetizado para estos tiempos. O sea que ese misterio que estaba oculto hoy fue revelado. Y creo que no solo hoy, sino que cada uno en su tiempo de sus hijos. Pero para nosotros en lo presente, ese misterio que es el Evangelio, Jesús el Cristo, ha sido, como se llama, testificado en todo tiempo, ¿no? Ha sido revelado para estos tiempos. Qué importante, hermanos, ¿no? Qué importante, la verdad, que ese Evangelio que estaba guardado, oculto, ha sido revelado por nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos siempre creer en lo que dice la palabra. Satanás que hizo que Adán y Eva fracasara y levantó el movimiento de Nephilim y las torres de Babel. Y eso ha sido desde el momento que el hombre cayó al pecado por la incredulidad. A partir de ahí, en Génesis 3, de 1 al 6, pero más claramente nos habla en Génesis 3, de 4 al 5, Satanás puso en su corazón de Adán y Eva, el egocentrismo, creyendo que ellos no necesitaban Dios prácticamente, y así es el hombre hoy en día. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero también en Génesis 3:6, también Satanás en sus corazones del hombre puso el materialismo, y por causa de eso hay tantas guerras, asesinatos, secuestros que vemos hoy en día. Pero no solamente eso ha sido hoy día, también ha sido desde el momento de la creación del hombre. A partir de ahí el hombre cayó al materialismo. Por esa causa hay tantas guerras que hemos visto en toda la historia humana, ¿no? Y también Satanás muy astutamente ha hecho creer al hombre para que no necesitan a Dios. Y eso nos habla en Génesis 11, de 1 al 8. Al hombre le ha hecho creer que no necesita a Dios. Quiere decir, en otras palabras, ha caído al falso éxito el hombre. Entonces, pero resulta que a pesar del falso éxito, el hombre, a la larga, a la corta, queda vacío. Sin Dios, el ser humano no es nada. No somos nada. Porque físicamente somos carne y hueso nada más, pero Dios nos guía en todo tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros, como hijos de Dios, en el plan de ellos, que llevamos su palabra día a día y proclamemos: Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente, en todo tiempo.
Entonces, por causa del acontecimiento del huerto de Edén, todos los seres humanos fueron hijos de Satanás. Eso es lo más grave del ser humano. Pero ¿qué pasó en ese acontecimiento? Satanás, por el engaño, incluso cuestionando su palabra, llevó que con ese engaño para que caigan al pecado. Desde el momento que cayó el pecado, el hombre murió su espíritu, pero también por causa del pecado también nosotros estamos destinados a morir. Por causa del pecado nos envejecemos, nos arrugamos y vamos a morir. Porque antes el ser humano tenía una vida eterna. Pero hay un momento muy importante el ser humano cuando acepta a Jesucristo en su corazón, toma vida su espíritu y tiene vida eterna. Amén. Y nosotros también, en un momento cuando Dios nos llama, cuando en la segunda venida, que también nos vamos a vivificar en carne y hueso, y también vamos a ser seres eternos delante de Dios, Amén. dando la gloria en todo tiempo. Entonces, sin embargo, Dios dio la salvación inmediatamente. Por eso que para Dios nada es casualidad. Y desde el momento que el hombre cayó por incredulidad al pecado, Dios levantó un pacto con el hombre, una promesa con el hombre, y eso es la venida de Jesucristo en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Amén. Entonces, y profetizó continuamente, pero también el pacto de sangre en Éxodo 3:18, sin el derramamiento de la sangre de Cristo, nadie podemos llegar a Dios, porque Jesús, como Cristo que vino a esta tierra, Él abrió el camino en cruz de Calvario, al dar su vida, al morir, porque Él ha abierto el camino para nosotros encontrarnos con nuestro Dios. Porque sin ella no podemos llegar. Con otro nombre no podemos llegar a Dios. No hay un nombre que haya venido a esta tierra, ningún nombre de un santo, nadie, solamente Jesucristo, quien dio su vida para abrir el camino, y solamente a través de Jesucristo es lo que nosotros podemos llegar a Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, en Isaías 7:14, 700 o 750 años antes que viniera Jesucristo, el libro de Isaías profetiza la venida a Jesucristo, donde dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz, y su nombre será un hijo, dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que posteriormente habla que Dios con nosotros, ¿no? Dios se encarnó para dar el cumplimiento de la promesa del Génesis 3:15 en el Nuevo Testamento. Eso está en los libros de Mateo 1, 21 al 23. Amén. Dice la palabra de Dios. Hermano, puedes leer como para que, pero fuerte y claro. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Dice que se llamará Emmanuel, y traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces debemos creer eso, que Dios está con nosotros en todo tiempo. Dios no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, pero a través del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos templo de Dios. Amén. Entonces, si creemos que Dios está con nosotros, pues ¿de qué debemos preocuparnos? Lamentablemente, como te digo, el hombre siempre tiene incredulidad, siempre tiene desobediencia en su corazón. Entonces, eso con el conocimiento, con la madurez del Evangelio, lo tenemos que desterrar, esa incredulidad de nuestro corazón.
Entonces, en todo tiempo debemos que escudriñar la palabra, porque sin ello nunca vamos a madurar en el Evangelio. Entonces, también nos dice la palabra de Dios en Juan 1:12, dice: mas todos los que recibieron en su nombre son hijos de Dios. Entonces, en otras palabras, porque muchos de nosotros o los seres humanos dicen que todos somos hijos de Dios, porque eso les pasa por falta de conocimiento, amados hermanos. Porque todos somos creación de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios todas las personas que hemos aceptado en nuestro corazón, que hemos proclamado que Jesús es el Cristo, que nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. A partir de ahí pasamos a ser hijo de Dios. Y lo más bonito es, lo más hermoso que nosotros nos da esa identidad de ser hijo de Dios, pero también nos da autoridad. Entonces debemos que siempre, en todo tiempo, disfrutar que somos hijos de Dios. Ese Dios poderoso está con nosotros en todo tiempo, pero también que debemos que nosotros siempre utilizar nuestra autoridad que Dios nos ha dado como hijo. Amén. Entonces también nos dice en Mateo 16:16 que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. En 1 Juan 3:8 nos dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo. Para eso vino Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, cuando ese Jesucristo llega en nuestra vida, Él deshace todas las obras de nuestra vida, todas las obras del diablo en nuestra vida, que en ese momento también hay un acontecimiento que es muy importante, que el hombre cambia su destino en una forma absoluta, ese encuentro eterno, absoluto que tenemos con Dios. Pero ¿cómo? En el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cambia nuestro destino de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Cuando nuestro destino era ir al infierno, nuestro destino a ir al reino de los cielos. Qué importante, hermano, ¿no? Qué importante es saber eso, pero también hay que creer lo que dice la palabra. Cuando creemos lo que dice la palabra, ahí es que Satanás huirá de nuestra vida, huirá de nuestro alrededor y de nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos a ser luz dentro de la oscuridad. Entonces, donde hay luz, ninguna tiniebla podrá resistir. A pesar de que los judíos recibieron este evangelio, ellos lo cambiaron a la ley y al final tuvieron desastres durante 2000 años. Por eso, cuando conocemos el secreto del evangelio, que Jesús es el Cristo, somos liberados del pasado, del presente y futuro. Nuestro destino ha cambiado y hemos restaurado la bendición del Edén y el trono. ¿Qué quiere decir en otras palabras? En ese momento restauramos estar junto con Dios, como Adán y Eva al principio de la creación. Qué importante, hermano, llevar a saber todo eso. Pero de esta manera Dios nos ha dado la llave, que es el nombre de Jesús. Y ¿dónde encontramos eso? Es a través de la oración. Es para poder disfrutar de ellas, la llave que nos da Dios como hijos de Dios, para poder disfrutar como hijos de Dios y la autoridad que nos da. Y nos dice la palabra de Dios también en Hechos 3:6. Dice la palabra de Dios: este es un encuentro que tuvo Pedro con un cojo, con un paralítico de nacimiento. Y ese paralítico, durante toda su vida, siempre le llevaban ¿para qué? Para que pida limosna en la puerta de la iglesia. Pero toda su vida vivió. Quizá ese paralítico tuvo mucho dinero, porque dieron mucha gente que lo conocieron durante su vida, pero de repente ese cojo tuvo mucho dinero, hasta mucha riqueza también. Pero ¿sabes qué es lo que no tuvo? Es Cristo. Y Pedro lo tenía. Entonces Pedro dijo:
lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Cristo en su grabado, en su corazón personalizado, el evangelio. Tenía llenura de Espíritu Santo. Entonces dijo, levántate en nombre de Jesucristo y vete. Entonces en ese cojo tuvo un encuentro y cambió su destino, y ese destino fue cambiado eternamente. Y eso es muy importante entender, amados hermanos, eso, ¿no? Entonces también dice la palabra de Dios, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación bajo este cielo, solamente en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo nomás. Por eso estamos claros, amados hermanos, en ningún otro nombre. O sea que si nosotros adoramos otro nombre, santo, lo que sea, que estamos sacando a Dios, a Cristo, en nuestro corazón. Y Dios condena la idolatría muy fuertemente. Y debemos tener muy claro eso, amados hermanos. Y los que nosotros ya sabemos, debemos también transmitir, llegar a esta palabra. Si están algunos en nuestra familia, nuestro vecino o nuestra sociedad están equivocados, entonces hay que llevar la palabra de una forma correctamente para que ellos también puedan salir de la oscuridad, para que puedan cambiar su destino. En otras palabras, tenemos una gran responsabilidad nosotros como cristianos, como conocedores de este evangelio, que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. También nos habla también en Lucas 10:19 que Dios nos da a través de su que nos da potestad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué nos da? Nos da poder, nos da autoridad. Entonces, si a nosotros nos da autoridad, estamos más que bendecidos, amados hermanos. Tenemos que poner en nuestro corazón en todo tiempo. En primera Pedro 2:9 dice, somos linaje escogido, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz eterna. O sea, ¿qué quiere decir en otras palabras? Cuando aún todavía no conocimos Cristo, cuando todavía ese Cristo no había llegado a nuestra vida, estamos ¿en qué? En las tinieblas, muerto en espíritu. Pero cuando Él nos llama, llega a nuestra vida, que nos llamó a esa luz eterno. Pero también no nos llamó solamente para tener nosotros, solamente en nuestro corazón. Nos ha llamado también por dándonos una tarea. Y esa tarea es llevar el evangelio, transmitir el evangelio. ¿Para qué? Porque el campo está sufriendo, amados hermanos. Entonces nos dice la palabra de Dios también, amado hermano, la razón por la que Jesús, como Cristo, murió, en Isaías nos habla también en 59:2. Nos dice la palabra de Dios, nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios para no escuchar, para no entender su palabra. O sea, por causa del pecado, el hombre no escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás ha oscurecido su entendimiento. Entonces, amado hermano, si usted está escuchando este mensaje, es que tienes que empezar a meditar en qué lado estás y en qué lado correcto deberías estar. Debes meditar. Quizá en algún momento llega un hermano a transmitir el evangelio. Abre tu corazón y ese momento de repente Dios está preparando tu corazón con muchos motivos, quizá con la enfermedad o con problemas, o no lo sé. Dios tiene su método cómo llevar delante de Él en el tiempo y horario que Él tiene. Y también nos dice la palabra, el resultado del pecado de Génesis, o sea, de la incredulidad que tuvo el hombre, de Génesis 2:17, que no comerás el fruto del árbol del bien y del mal, y el día que comes, morirás. Pero estaba hablando en lo espiritual, y también eso reflejaba ¿qué? A lo carnal. Por eso, como le digo una vez más, por causa del pecado, el hombre muere. Primero fue su espíritu y también después lo físico. Entonces, en otras palabras, quiere decir,
que hasta un niño que acaba de nacer ya viene con un espíritu muerto, en que viene con ese pecado original, hasta que el tiempo en horario de Dios le dará un encuentro para que pueda dar una vida eterna, pero a través de su palabra, aceptando a Jesucristo en su corazón. Amén. El ser humano tuvo la incredulidad, fue separado de Dios y fue hijo de Satanás. Como resultado está atrapado a la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 3:10 nos dice, no hay justo aún uno en esta tierra. Solamente fue justo cuando Jesucristo estaba en esta tierra. Nada más, lo demás, no hay ni un justo en esta tierra. Pero también Romanos 3:23 nos dice, por cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre está separado de Dios. El que no tiene Cristo está separado en Dios. El que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón está separado con Dios. A veces el hombre se esfuerza por poder encontrar a Dios y lamentablemente a través de cultura, tradición o costumbre se encuentra con algo que ve. Dice, yo soy de determinada religión porque mis padres, mis abuelos, mis abuelos fueron de tal religión. Entonces es importante que nosotros debemos darnos cuenta, amados hermanos, y la responsabilidad que tenemos nosotros para poder llevar este evangelio. Donde Dios en el lugar que nos puso, ahí es nuestro campo. Entonces, pero la palabra de Dios también nos dice muy fuertemente, las personas que están separadas de Dios, en Juan 8:44 nos dice la palabra de Dios, que vosotros sois nuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde un principio, no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es padre de mentira. Entonces, si pensamos un poquito, ¿no? Si nosotros a veces mentimos, decimos que era mentirita blanca, aún siendo cristianos, y los que no, peor, ¿no? Entonces hacen por naturaleza, están haciendo ¿qué? La obra del diablo. Entonces tenemos que empezar a tener un poco más de cuidado, hermano. No hay mentira blanca, mentira es mentira. Amén. Amén. En Romanos 8:2, cuando ese Dios poderoso, Jesucristo, que lleva en nuestro corazón, Dios nos da libertad. Cuando estamos oprimidos, cuando estamos como hijos del diablo, Dios nos da libertad. Qué bonito es la palabra, ¿no? Y también nos dice Él deshizo todas las maldiciones y desastres a través de su muerte de Cristo en lugar de nosotros. O sea, en otras palabras, Cristo en cruz de Calvario, Él llevó toda la maldición santa que era para nosotros, todo el sufrimiento que íbamos a tener nosotros, Él se lo llevó, suprimió todo nuestro pecado, nuestra maldición y nos dio libertad. Y eso está claro una vez más, tenemos que ser hijos de Dios. Mientras no, tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Mientras no, porque vamos a estar aún en la maldición de Dios. Entonces es importante, amados hermanos, en ese contexto debemos ser bien claros. Y también nos dice en Romanos 5:8, mas nuestro Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros estamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, inamistados con Dios. A veces estamos buscando Dios a través de otros nombres santos, pero es claro, Él mandó a su Hijo unigénito, que es Cristo. Jesús vino como Cristo, como verdadero profeta, sacerdote y rey, y solucionó el problema fundamental del pecado original en nuestra vida. 2. El resultado de la muerte de Jesucristo. Cristo ha solucionado todo nuestro pecado con su muerte. Fue ofrecida una sola vez para llevar nuestros pecados. Nos llevó a Dios. Y Él abrió el camino en cruz de Calvario, consumó nuestro pecado. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí.
Amén. ¿Ves? Nos vuelve central con que él abrió el camino. O sea que por ningún nombre el hombre puede llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo. O sea que el método de Dios fue y es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, dice también acá por la palabra de Dios que Él abrió el camino y consumó el pecado, ¿no? Y también nos dice la manera de tener la autoridad de la muerte de Jesucristo y su resurrección está en Gálatas 2:20, que nos dice la palabra de Dios ahí: con Cristo estamos conjuntamente crucificados. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe morir nuestro argumento humano. Y cuando muere nuestro argumento humano, ¿qué quiere decir? Ese Cristo vive en nosotros. O sea que debe menguar nuestro criterio humano para que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Amén. Y también nos dice la palabra de Dios acá que somos, la palabra de Dios, que también somos santificados. En Hebreos 9:28 nos habla. ¿Qué nos dice la palabra de ese hermano, por favor? Hebreos 9:28. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. O sea que Cristo, Él se ofreció una sola vez. O sea que en otras palabras nos dice la palabra, Cristo hizo una obra perfecta y para siempre, eterno. Qué importante, hermano, ¿no? Qué importante es entender eso, ¿no? Fue ofrecido una sola vez, como dice la palabra de Dios, pero también nos habla en Hebreos 10:10, ¿qué nos dice la palabra ahí, hermano? Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. O sea que ahí prácticamente afirma una vez más que esa fue la voluntad y somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, de su muerte, de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. O sea que hizo una obra perfecta para siempre, eterno. Amén. Entonces, si es así, nosotros debemos empezar a disfrutar nuestra vida día a día. Y cuando nosotros disfrutamos, hasta las enfermedades que tenemos, se va. Se van muchas enfermedades. Muchas enfermedades cuando empiezas a disfrutar. Porque lo que pasa es que a veces el hombre se carga, se preocupa del día de mañana, día a día, de qué comer, qué vestir. Entonces, en ese camino, el hombre cae las personas caen aquí al estrés. El estrés es causa de padre y madre de casi todas las enfermedades. Entonces, ¿qué? Nosotros debemos disfrutar como hijos de Dios día a día, tener comunión. Si tenemos preocupación, si tenemos alguna enfermedad, pues de rodillas, Señor, cuéntale, porque es tu Padre. Una relación íntima, padre e hijo. Conversamos con más que confianza que podemos tener con ese ser. Entonces, en ahí Dios empieza a sanar tu mente primero, tu espíritu, después tu mente y después tu corazón. Y por lo tanto, eso refleja ¿a qué? Refleja a lo físico. Nos habla también que ofreció una vez para siempre en 1 Pedro 3:18, justo por injusto, no, por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Qué bonito, ¿ves? Que nos dice que desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando personalizamos esta palabra, podemos estar muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Y ese que quiere decir, en otras palabras, tenemos comunión, fortaleza y llenura de Espíritu Santo. Amén. Entonces también nos dice la palabra de Dios acá, 3, dice, la participación
en el secreto de la muerte de Jesucristo. Jesucristo es verdadero profeta, verdadero rey, verdadero sacerdote, quien deshizo en la cruz las obras del diablo, el respaldo del infierno y los pecados. En Juan 19:30 nos dice la palabra de Dios: Señor, te entrego mi espíritu, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Que Él, Jesucristo, vino acá, cumplió toda la obra de salvación para nosotros, para los hijos de Dios. Entonces hizo una obra eterna, una obra que cumplió lo que Dios había mandado, porque por esa causa vino. ¿Por qué? Para redimirnos delante de Dios, para abrir el camino, para estar junto con Dios en el tiempo y horario de Dios. Y también nos dice la palabra de Dios, la manera de que tener la autoridad de Jesucristo, dice acá en Gálatas 2:20, solamente no dice, conjuntamente con Cristo estamos crucificados, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos de hacer todo para la gloria de Dios, o sea que nuestra vida siempre debe de estar, todo lo que hagamos para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:30 nos dice, así como proseguir todo, hagamos para toda la gloria de Dios. O sea que cada cosa, nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios. Por lo mucho o poco que hagamos, tiene que ser para la gloria de Dios. O sea que nuestra vida tiene que estar centrado en Cristo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos hermano menor de Jesucristo y por lo tanto debemos tener reflejo de Dios. Qué difícil, ¿no? Pero cuando tenemos madurez, cuando escudriñamos con la palabra y nos ponemos en comunión con Dios a través de la oración, vamos a ese camino. Amén. Y también nos habla la palabra de Dios que tenemos el premio supremo, el llamamiento de Dios, disfrutar del nombre de Jesús, que pueda sujetar todas las cosas. Y eso nos dice en la palabra de Dios en Filipenses 3:17 al 21. Filipenses 3:17 al 21. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Acá nos habla bien claro que más nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Amén. De donde también espera el Salvador, el Señor Jesucristo. En otras palabras, a veces los seres humanos nos matamos, nos peleamos con nuestra familia y por cosas materiales. Sabemos que la material es bueno, sí, pero no debemos tan idolatrar lo material, porque cuando venimos a esta tierra, venimos con manos vacías, ¿cierto? El día que vamos también de esta tierra, cuando morimos, tampoco llevamos nada. O sea que nos vamos como venimos. Pero dentro de eso, nuestra vida como cristiano, debemos dejar un legado. Ese legado es levantar discípulos. Ese legado es salvar alma. Y si conocemos este evangelio, que estamos restaurando la iglesia primitiva, somos llamados de salvar a nuestros hermanos pastores, líderes, que están sufriendo en otros lugares por no conocer este evangelio, porque están haciendo su vida, ministerio humanamente, sufriendo, porque ser pastor, líder
es lo peor que pueda haber. Y no es así, hermano. El evangelio no es nuestro. El evangelio es de Dios. Y por lo tanto nosotros solamente debemos disfrutar, entrar a ese corriente y disfrutar, vivir día a día. Tenemos que tener claro, amados hermanos, eso. Desde este momento, esperemos que podemos orar con nuestra identidad todos los días, en cada momento, disfrutar el 393 por la autoridad, con lo que podamos transmitir. 393, la oración para aceptar y transmitir. 393 es la oración intercedora. Es importante que conozcamos que las cosas espirituales siempre se transmiten en todo tiempo. Amén. Amén. Entonces, bendito Señor, vamos a entrar en oración, porque este es un culto especial de oración, que tener comunión con Dios día a día en todo tiempo. Vamos a orar por todos nuestros hermanos, pastores, líderes que están esparcidos en la faz de la tierra, líderes de esta corriente, en especial nuestro amado Perú, que hay una alianza de un grupo de iglesias y pastores y líderes que estamos unidos con una dirección. Pero por lo más especial es por esta iglesia Gracia de Cristo, por el pastor y por todos los líderes. Amén. Dios, te damos gracias. Recibe toda la gloria, que se proclame tu potestad sorprendente que en esta tierra, que podamos aferrarnos al pacto firmemente, que recibamos verdadera respuesta en todo tiempo. Bendito Dios, guíalos, amado Señor, a todos los pastores que están esparcidos en faz de la tierra. Lo has traído, lo has llamado, Señor, en este tiempo y lo has puesto en lugar perfecto para que puedan entender que ahí está su campo, para que puedan levantarse como cumbre espiritual, para que puedan ser discípulos absolutos en todo tiempo, para que ellos puedan levantar discípulos en su región, en su iglesia, para que sus ojos espirituales estén abiertos, para que puedan guiar a esos remanentes que están sufriendo en el campo, que esos son los futuros y la continuación del evangelio, que le levanten en gran manera, que le guíen con sabiduría y entendimiento dentro de la palabra, dentro del evangelio, en este evangelio que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Amado Señor, bendito Dios, te pongo en tus manos a todos los pastores líderes de acá del Perú, que son de alianza de esta corriente. En especial también ponemos, bendito Dios, a tus manos a nuestro amado pastor Rommel Lázaro y toda su familia, a todos los líderes delante de ti, para que puedan grabar este evangelio y entender que ellos puedan levantar líderes absolutos, remanentes líderes absolutos, para que puedan proclamar que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente, que a partir de esta iglesia, de este Perú, mandar líderes, mandar pastores, evangelistas, misioneros a los 235 naciones, a los 5,000 tribus. Bendito Dios, también levanta la economía de luz para llevar tu evangelio, esparcir tu evangelio, que entendamos el valor de este evangelio, el valor de tener un pastor. Bendito Padre, levántanos de gran manera como líderes absolutos en esta región, en este Perú, en Sudamérica y en todo el mundo, para esparcir tu santo evangelio. Te entrego, Padre Santo, nombre por nombre, a todos los pastores, líderes que están esparcidos en los 237 naciones, en los 5,000 tribus, acá en nuestro Perú, en esta alianza, a todos los pastores que están juntos con una sola visión, que es la evangelización de 237 naciones a los 5,000 tribus. Bendito Padre, te expongo a todos los líderes de la iglesia Gracia de Cristo, para que puedan levantar una iglesia con 3 atrios, para que puedan ser esta iglesia representativa para nuestro Perú, en nuestra nación y para todo el mundo. Seas tú nuestra guía, nuestra fortaleza en todo tiempo. Te expongo, Señor, bajo la voluntad tuya, con plan tuyo, delante de ti. En nombre de Jesucristo oro. Amén. 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 Muchas gracias.